Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. Vamos a analizar el sorteo de la fase de grupos de la Champions 2023-2024. Un sorteo que hoy sí que lo podemos decir, a diferencia de otros años, ha sido muy benévolo para el Barça. Después está claro que hay que ganar en el terreno de juego, pero de entrada no nos podemos quejar porque viniendo de lo que venimos en unos años donde sobre todo el Bayern de Múnich había sido la gran amenaza para el Barça en la fase de grupos, el año pasado incluso también el Inter, de hecho lleva el equipo de Xavi Hernández 2 años sin pasar de grupos, pues este año en principio, después habrá que demostrar la superioridad en el campo, pero a priori los rivales son bastante asequibles. El Porto, el Shakhtar Donetsk y el Anvers belga. Enseguida analizamos también el resto de grupos y repasamos unas últimas horas de mercado que vienen calientes con un movimiento principal, el de Ansu Fati, destino Brighton. Así que dale like, suscríbete, arrancamos. Bueno, y para analizar este sorteo y comentar estas cuestiones de actualidad, hoy vuelve al canal Jon García, que lo tuvimos hace unas semanitas, para hablar de Gundogan. Y hoy venimos a hablar, Jon, de la competición que el último en levantar el trofeo fue precisamente Gundogan, ¿eh? Mira, lo acabo de pensar y es coincidencia, pero bueno, ya es algo. Sí, lo has hilado bien. En efecto, estamos hablando de Gundogan y ahora vemos cómo ha cambiado de camiseta para intentar que este Barça vuelva por lo menos a competir en la Champions. De momento, el primer paso ya digamos que puede darnos un poquito de esperanza, ¿eh? Creo que este no va a ser el año en el que el Barça va a sufrir en fase de grupos, Guillem, porque si lo hace ya nos podemos dar por despedidos de esta competición, ¿eh? Sí, porque lo cierto es que el sorteo ha sido benévolo. Bueno, antes que nada, dar la bienvenida de nuevo a Jon. Es un placer que esté aquí. Os dejaré también en redes, mejor dicho, en la descripción, sus redes sociales. Y ya sabéis, pues que este año la intención es que lo vayamos viendo por aquí, por el canal. Y Jon, arrancamos, como decías, un sorteo que ha sido pues bastante o muy benévolo para el Barça. Ha tenido suerte, las cosas como son, al igual que el año pasado, pues no la tuvo. Y al igual también que hay que decir que el Barça era, esta vez sí, participante en el bombo 1, es decir, a priori evitaba a los rivales más complicados, cosa que no deja pues de significar que también había en los otros bombos equipos difíciles que también pues han evitado. De todos modos, rápidamente, Jon, hacemos una pincelada al mercado porque tenemos en el día de hoy un claro protagonista que es Ansu Fati. En el vídeo de ayer os comentaba que el canterano había aceptado salir del Barça y que se estaba negociando pues una cesión que podía ser el Chelsea o el Tottenham, pero que el Tottenham cogía mucha fuerza. Incluso ayer Elena Condis, periodista de la COPE, llegó a afirmar al 99% que Ansu se iba al Tottenham, al conjunto londinense. Finalmente, el destino para el canterano, para el ya ex dorsal 10 del Barça, no de forma oficial pero sí virtual, va a ser el Brighton, el equipo inglés que juega Europa League esta temporada, cosa que el Tottenham, por ejemplo, no. Y finalmente, pues Ansu, Jon, ha decidido que este será su mejor destino. El Barça también ha dado el ok a la operación y de hecho el futbolista ya se encuentra en Inglaterra y a falta de la firma va a ser futbolista del Brighton en las próximas horas. ¿Qué te parece este movimiento? Porque es cierto que, bueno, ha estado sonando la posible salida de Ansu durante todo el verano, parecía que no se concretaba y al final sí, a un equipo que tampoco teníamos demasiado en órbita. No, pero creo que era un movimiento necesario, ¿eh? Yo creo que Ansu Fati necesitaba salir para tener minutos. Creo que en los últimos partidos ha visto que hay muchos jugadores por delante de él en la rotación. Sabemos que no estaba Rafinha y que quien entraba en su lugar era Lamine Yamal, que además ha tenido un muy buen rendimiento y bueno, se presupone que va a seguir teniendo importancia en el equipo. Un Ferran Torres que parece que está muy enchufado y que poco a poco va a seguir sumando minutos. Un Abde que parece que está por delante de él en la rotación y un Lewandowski que a priori se presupone indiscutible, además del fichaje que ya está en el horizonte de Vitor Roque, ¿no? Así que yo creo que Ansu ha visto que no tenía hueco, que Xavi no iba a confiar realmente en él de cara a esta temporada. Necesita recuperar sensaciones tanto en lo físico como sobre todo en la confianza, ¿no? Esa confianza que le llevó a destacar en ese Barça y ser pues un jugador con muchísimo instinto de gol, y creo que en el Brighton puede tener un contexto en el que sí se le dé esa importancia. Veremos si es titular indiscutible desde el principio porque hay nombres arriba interesantes, pero creo que sí tiene desde luego pues ese hueco en el que poder ganarse minutos y la confianza del entrenador. Creo que también
el hecho de que el Brighton haya querido a Ansu con el sueldo que tiene, aunque solo le cubra el 80%, también habla de que el club apuesta por él, y yo creo que era necesario para las dos partes, porque Guillem, no nos podemos olvidar que el Barça tiene que inscribir a Cancelo, que tiene que terminar de obrar en lo que queda de mercado y que necesita un poquito de espacio para poder respirar. Bueno, pues veremos cómo sale. Desde aquí, evidentemente, desearle mucha suerte a Ansu, y coincidiendo contigo, John, yo creo que la clave está, ¿no?, en ver si pues por fin consigue Ansu recuperar esa confianza, sentirse importante, tener regularidad, una regularidad que aquí en el Barça pues difícilmente iba a tener, porque tiene mucha competencia y porque Xavi también ha demostrado que no es ni mucho menos su primera opción en la delantera. Por lo tanto, pues a desearle lo mejor en este equipo, el Brighton, donde además de Zerbi, el míster ha mostrado también confianza en él, por lo que se está comentando, las informaciones que nos llegan. Un Brighton que disputa Europa League, competición que el Barça lleva 2 temporadas consecutivas disputando, porque no fue capaz de pasar de fase de grupos de la Champions. Y John, volviendo a lo que nos ocupa principalmente en el día de hoy, este sorteo, a priori, este año no deberíamos pasarlo demasiado mal para pasar de fase de grupo. Recuerdo los rivales del Barça en el grupo H, que por cierto ha sorteado el ex azulgrana Erika Vidal, el hombre que levantó la 4ª Champions del Barça en Wembley, estadio donde se va a disputar también la final de esta temporada. Madre mía, tú cuántas coincidencias, cuántas Estamos señales. arriba ya, Guillem. Sí, no, vamos a tranquilizarnos, pero en cualquier caso, Porto, Shakhtar y el Ambers, el campeón belga. Son estos 3 rivales que, pues, ninguno a priori es un rival superior al Barça, ni siquiera pues de aquellos que puedas decir, ostras, le puede plantar muchas complicaciones. Quizás el Porto, pues evidentemente es el equipo correspondiente al grupo 2, es el más difícil, pero Shakhtar y Ambers son 2 equipos de escalón bajo, de los que le podían tocar al Barça. Después repasaremos un poquito cómo quedan el resto de grupos, porque hay también algunos emparejamientos interesantes, pero John, grupo H, no sé cómo, H de qué, no sé, Mira, estoy pensando en varias palabras con la H, pero... No me sale a mí Sí. tampoco, pero sí es verdad que es un grupo que, bueno, en general el sorteo se ha portado muy bien con el Barça, ¿no? Creo que ahora estaba repasando los grupos y de los grandes sin duda es el que lo tiene más fácil para pasar la fase de grupos, y creo que puede ser positivo, porque al final el Barça ya estaba viviendo esa especie de trauma de los últimos 2 años de no poder pasar de fase de grupos. Si tiramos más atrás en las eliminatorias, el equipo lo ha pasado muy muy mal y se ha llevado pues correctivos que han sido muy duros y que han minado la confianza del equipo, así que yo creo que le puede venir bien esto al equipo para por lo menos asegurarse, o prácticamente asegurarse, el poder pasar la fase de grupos y poder quitarse ese trauma de encima, ¿no? Esos fantasmas que le han lastrado al final estas últimas temporadas, así que veremos cómo rinde el equipo de Xavi en esta Champions, pero de momento el sorteo pues le ha salido muy a favor. Sí, el Porto, que fue campeón de la Liga Portuguesa el año pasado, lo desbancó el Benfica en esta reciente, y bueno, que tiene el aliciente de que vas a jugar contra el equipo de Nico González, que se ha oficializado ya el traspaso esta temporada, es verdad, pero que es un equipo que también ha perdido a futbolistas importantes. El Shakhtar, que como curiosidad hay que decir que el año pasado fue rival del Madrid en fase de grupos y no pudieron jugar en su estadio, ya sabéis el conflicto que amenaza a Ucrania en pues, los últimos tiempos, y están trasladados a un estadio pues que no es el suyo propio, en Berna, si no estoy equivocado, aunque desconozco si igual la situación ha mejorado de aquí a que se juegue el partido, que no tiene pinta, pero en principio no jugaría el Barça en Ucrania como tal. Y por lo que respecta al Ambers, es cierto que es el equipo campeón de la Liga Belga, que llevaba muchos años siéndolo el Anderlecht, pero pues evidentemente la Liga Belga es una liga de un escalón por debajo. También el Brujas es un equipo que se había pues presentado en la Champions de la Liga Belga, que el año pasado de hecho hizo buena fase de grupo. Recuerdo actuaciones destacables de Ferran Jucla, jugador del Barça, pero está claro que el Ambers no es un equipo a priori temible para el Barça. Pero claro, también es cierto, John, que hablamos antes de que suceda lo más importante, que es que el balón ruede y que vamos las sensaciones que ofrecen los equipos. También es cierto que no sería la primera vez que a un equipo le pesa la condición de favorito y después ve cómo los partidos se van complicando. Así que el Barça, consciente de que evidentemente es un equipo a priori muy superior, tiene que salir a disputar esos partidos con la máxima intensidad.
Y que desde luego no estamos diciendo que vaya a ser fácil para el Barça, porque de hecho ha demostrado que no es una competición que en los últimos años haya pasado fácil la fase de grupos, y así lo demuestra pues, sus pasos por Europa League. Pero sí que es verdad que el hecho de, por ejemplo, si fuera una eliminatoria, que el margen de reacción es más corto, cualquier equipo te puede complicar, como pasa en Liga, ¿no? Hay muchos equipos que el Barça no puede superar, aunque sea muy superior por plantilla o por presupuesto, pero sí es verdad que el hecho de ser una fase de grupos que te da esa capacidad de, aunque pierdas un partido, luego tener cierto margen para poder remontar, pues yo creo que el Barça es sin duda favorito y que tiene que pasar esta fase de grupos para ver cómo le va este año en la Champions. El equipo más peligroso pues es el Porto de estos. Sí que es verdad que ha perdido, como dices, a jugadores importantes, sobre todo Otavio, que se ha ido por 60 millones, el Al Nassr, el equipo saudí, que se lo ha llevado. También otros jugadores, sobre todo equipos del mundo árabe, que han venido a pescar en el Porto. Parece que puede ser el que más le complique las cosas, y tiene además el aliciente de que tendrá a Nico González, así que veremos cómo rinde contra su ex equipo. Yo creo que va a ser el partido más bonito de esta fase de grupos, pero bueno, el Barça pues a priori también parte como claro candidato a quedar primero de grupo y a no complicarse mucho. Sí, sí, un estadio do Dragao, el estadio del Porto, por cierto, que también leía mientras se iba produciendo el sorteo, que la última vez que el Barça disputó un partido allí fue el día del debut de Leo Messi. He leído este dato, que espero que sea cierto, porque si no, no sé a quién se lo he leído. No lo voy a decir por si acaso después no es verdad, y no dejarlo en mal lugar. Pero en cualquier caso, pues mira, fíjate tú, el día que debutó Leo Messi en el estadio de Dragao, también un estadio que le trae buenos recuerdos al Barça. Comentar también de este sorteo en clave azulgrana, que ha sido premiada como mejor jugadora de la UEFA de la temporada pasada, Aitana Bonmatí, la jugadora del Barça femenino, así que también reciente campeona del mundo, de hecho, así que también, pues desde aquí, transmitirle nuestra felicitación. No ha ganado el premio a mejor entrenador Jonathan Giraldez, por cierto, que fue campeón de la Champions con el Barça, campeón de la Liga. Bueno, yo me esperaba que lo ganara, pero en fin, no lo han ganado. Aitana, decías que reciente campeona y que puede ser, veremos, y también Balón de Oro. Si quieres, repasamos también los otros sorteos. Eso te iba a decir. Porque dejan emparejamientos interesantes, ¿eh? Eso te iba a decir, porque está claro que el del Barça no es el grupo más atractivo. Nosotros, evidentemente, vamos a vibrar con él porque tenemos un interés personal, pero por el resto de grupos vamos a repasarlo rápidamente. Grupo A, con el Bayern de Múnich, Manchester United, Copenhagen y Galatasaray, con el equipo alemán, el campeón alemán, y el Manchester United liderando ese grupo. El grupo B, Sevilla, Arsenal, PSV y Lens. A priori no parece un grupo fácil para el Sevilla. El grupo C, el del Real Madrid, con Nápoles, Braga y Unión Berlín. El Madrid, que a pesar de estar en el bombo 2, tampoco es que se pueda quejar demasiado. Grupo D, con Benfica, Inter, Salzburg y la Real Sociedad, el equipo de Imanol, que también pues tampoco se puede quejar teniendo en cuenta que estaba en el grupo, en el bombo 4, mejor dicho. Grupo E, el grupo noventero que dicen, con Feyenoord, Atlético de Madrid, Lazio y Celtic de Glasgow. Y el grupo de la muerte, que lo voy a dejar para el final. Antes comentamos el grupo G, el City, que se va a enfrentar a Leipzig, a la Estrella Roja y al Young Boys. Y el grupo F, el grupo de la muerte, con Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Milan y Newcastle. No sé, John, si quieres apuntar algo del resto de grupos, pero creo que ese grupo F merece la pena detenerse un momentito porque, bueno, es que es el grupo de la muerte, pero además todo lo que podía ir en un grupo y que fuera potente ha ido a parar a ese grupo, al F. Sí, interesante también ese Bayern de Múnich, que veremos cómo rinde este año en la Champions, pero parte como uno de los principales candidatos, sobre todo después del verano que ha hecho. Un Manchester United que también, pues poco a poco va creciendo como equipo en ese proyecto de Ten Hag, y veremos si le pueden plantar cara, pero estoy de acuerdo que sin duda el grupo más potente, en el que se han reunido prácticamente, no el mejor, pero sí de los mejores de cada bombo, es ese PSG, Dortmund, Milan y Newcastle. Sobre todo estábamos muy pendientes del Newcastle, porque es un equipo que estaba en el bombo 4, pero desde luego que es un par quizás de divisiones o de escalones por encima, y creo que es un grupo muy bonito en el que quizás el PSG es el equipo que parte, ¿no?, con un poco de ventaja, pero Dortmund, Milan y Newcastle, creo que los tres equipos están en un nivel bastante similar. Creo que es un grupo muy atractivo. Veremos cuáles son los dos equipos que pasan, pero podrían ser emparejamientos perfectamente de cuartos de final de la Champions, si nos lo encontramos en la fase de grupos, así que lo disfrutaremos seguro. Pues sí, y recordamos que esto no tiene nada que ver con después, bueno, ahora igual estoy yo metiendo la pata, creo que no tiene nada que ver con después el sorteo de octavos.
me parece. Bueno, tiene que ver el hecho de quedar primero o segundo, eso sí, pero me refiero a que después cualquier primero puede ser emparejado con cualquier segundo mientras no sean de la misma liga. Pues nada, así queda el sorteo de la fase de grupos. También os animo a que en comentarios me dejéis cuál es vuestro emparejamiento favorito, cuál es el partido que más ganas tenéis que ver. Del Barça tenemos muchas ganas, pero sin duda alguna pues no es que puedas vender los partidos como atracción máxima. Ahora también tenemos que decir que, claro, teniendo en cuenta que hace 2 años que no pasas de fase de grupos y que además la última vez que pasaste te quedaste en octavos y la anterior mejor ni hablo porque fue un desastre en cuartos contra el Bayern, pues está claro que el Barça tiene que afrontarlo con la máxima ilusión de clasificarse y de nuevamente recuperar pues, su condición de equipo importante en Europa que la ha perdido en las últimas campañas. Es lo que decimos, las derrotas la han condicionado, ha salido con muchísima presión, más por los últimos 2 veranos que ha hecho, porque no podemos dejar de lado el hecho de que, bueno, se ha de alguna forma activado esas palancas, ¿no?, que están haciendo que tú renuncies a ingresos futuros para poder tener un equipo fuerte, y el Barça no puede permitirse tener un equipo fuerte, tener jugadores como Lewandowski y no pasar de fase de grupos. El año pasado ya ocurrió, veremos si este año hay más suerte, pero parece que sí, porque por lo menos los grupos son mucho más fáciles. Pues veremos lo que ocurre y también pendientes de este último día, y ya horas faltan de mercado para que cierre la ventana de transferibles. Esta noche os aviso que estaré en el canal de Más que Pelotas, la tertulia que hacen, por si también queréis poner su canal y seguir un poquito del programa que harán en directo, que estaré allí presente. Gracias aquí a Adri por la invitación. Y John, gracias a ti por pasarte por el canal, un placer analizar este sorteo de fase de grupos contigo. Y mira, te emplazo al de, crucemos los dedos y toquemos madera, te emplazo al de octavos de final, que esperemos que el Barça esté este año. Vamos a ver. Esperemos que sí, y en el caso de que llegue, pues a ver si sigue teniendo la misma suerte. Ahí está, ahí está. Pues A ojalá. ver si hace a Vidal también el sorteo. No, desde luego. A Vidal puede hacer el sorteo de aquí a la final. Si quiere que haga el sorteo de la final también. O sea, puede el Barça llegar a la final y que sortee a Vidal al rival también, porque claro, con la suerte que ha traído hoy, está claro que no sería un rival difícil. Bueno, queda mucho para esa final en Wembley el 1 de junio de 2024. O sea que la travesía esperemos que no sea una travesía, más bien un camino interesante, porque una travesía suena un poco a por el desierto. Esperemos que sea un camino interesante el que pueda caminar, válgame la redundancia, al Barça para plantarse en esa final, pero pasito a pasito. Primero esa fase de grupos. Yo lo dicho, muchas gracias. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Y a vosotros también muchas gracias. Un like, por favor, para apoyar al vídeo y al canal. Suscribiros. Os dejo también las redes de John, os recuerdo, en la descripción. Las mías personales también. Y nada más, un abrazo, un saludo y que el balón no deje nunca de rodar. Hasta la próxima.